Bien, ahora continuando con nuestro marco general, en el tema 3 nos toca revisar todo lo referente a los factores ambientales de la organización. Los factores ambientales de la organización o de la empresa sencillamente lo que van a hacer es referencia a aquellas condiciones que no están bajo control del equipo del proyecto y que de alguna manera influyen o restringen y hasta pueden cambiar la dirección del proyecto. Estas condiciones que afectan a los proyectos pueden ser internas, propias de la organización, o externas a la organización. Y se pueden considerar como entradas de muchos procesos de la dirección del proyecto. Específicamente y con mayor peso en la parte de los procesos de planificación. Cuando se está planificando un proyecto, la influencia de los factores, tanto internos como externos, pueden amoldar el proyecto de acuerdo a esas presiones o esas condiciones que no están bajo el control directo de la administración del proyecto. Por lo tanto, estos factores pueden mejorar o restringir las opciones de la dirección del proyecto. Además, estos factores pueden influir de manera positiva o negativa sobre el resultado. Eso es lo que vamos a revisar en este momento. Entonces tenemos lo siguiente, pues. Los proyectos existen y operan en entornos que pueden influir en ellos. Estos pueden tener un impacto favorable o desfavorable en el proyecto. Hay factores ambientales de la empresa. Estos se pueden originar fuera del ámbito del proyecto y a menudo fuera de la empresa. O sea, hay factores propios de la empresa, como también hay activos de los procesos de la organización, que son propios de la organización. Cuando hablamos de estos factores, los factores son los que circundan la organización y el propio proyecto. Pero la organización ejecutante del proyecto tiene normalmente, comúnmente, lo que denominamos o lo que vamos a denominar de ahora en adelante los activos de los procesos de la organización, que son propios, que son de ellos, que son sus experiencias, que son sus costumbres, su orden. Entonces, el entorno de la empresa puede estar afectado directamente por factores externos y factores internos. Dentro de los factores externos tenemos factores externas, condiciones externas o condiciones internas. Cuando estamos hablando de factores externos de la organización y del proyecto, y esto puede ser fuera del país y dentro del país, pero sigue siendo factores externos. Los factores internos están divididos básicamente en los procesos, políticas y procedimientos que son propios de la organización y la base del conocimiento de la organización, que estos dos conceptos forman parte de los activos de la organización: experiencia, trayectoria, costumbre, normas y procedimientos. Por supuesto, existen otros factores que afectan a la empresa y al proyecto, que es el poder, la influencia, los intereses, las competencias y las capacidades políticas de las personas que actúan dentro del sistema organizacional, que si a ver vamos, puede tener una influencia muy fuerte, tanto positiva o negativa, dentro del manejo de un proyecto. Entonces, ¿qué es la cultura organizacional de una empresa? Forma parte de los activos como tal de la organización, son propios, es como su plusvalía propia, ¿no? Y conceptualmente tendríamos que es la unión de normas, hábitos y valores que de alguna manera son compartidos por las personas o grupos que dan forma a una institución y que a su vez son capaces de controlar la forma en que van a interactuar con el propio entorno y entre ellos mismos. Fíjense ustedes que es la forma de ser, la forma de cómo es vista la organización. Eso es la cultura, ¿no? La cultura comienza desde la portería de una empresa. Ahí comienza el uniforme, la buena disposición de recibir a los visitantes, clientes y allegados a la organización. Eso
forma parte de la organización y es importante, como todas las demás unidades o factores, ¿no? El comportamiento de la empresa en general depende entonces de la forma con la que se apliquen sus normas y reglamentos por parte de sus integrantes. Si no hay un orden, si no hay una disciplina, la gente va a hacer lo que mejor le parezca, como se dice, al libre albedrío, ¿no? Que no es lo razonable de una organización. Si hay uniformes, hay uniformes. Si hay porte de una identificación, tienes que tenerla en un lugar visible. Si vas a pasar de una área a otra, tienes que tener la debida autorización. Esos son normas y reglamentos internos de la propia organización, ¿no? Entonces todo esto se puede conjugar en el resultado de la capitalización del aprendizaje. Fíjense ustedes qué tan importante es la cultura organizacional, ¿no? Cuando uno llama a una organización, por ejemplo, le dicen: hola, mi gordo, ¿qué te puedo ayudar? Mi amor, espérate un momentico que el jefe está ocupado. O sea, eso revienta cualquier procedimiento de buena atención, de la atención al cliente. No debe ser, eso no debe pasar. Las organizaciones normalmente, y de hace mucho tiempo, tradicionalmente manejan el concepto de la gerencia. ¿Qué es gerencia entonces? La gerencia sencillamente es un proceso estructural organizacional. En fin, es un proceso netamente administrativo. La gerencia es la división funcional de las organizaciones: recursos humanos, finanzas, administración, producción, mercadeo, relaciones interinstitucionales, relaciones públicas, todas las áreas, ventas, compras, todas las áreas por la cual está dividida una organización de manera funcional está bajo el concepto de la gerencia. Es decir, que la gerencia es netamente administrativo. Ese ha sido el concepto que se ha desarrollado en los últimos tiempos. Ahora bien, existe otro concepto que la gente quizás pueda confundirla con la gerencia, que es la gestión. ¿Qué es la gestión? La gestión es sencillamente un proceso inmensamente más amplio que la gerencia. La gestión se considera como un proceso humano. La gestión implica el manejo de gente, el manejo de personas, el manejo de talento que lo tiene la gente. Esa es la gestión. Por lo tanto, la gestión va más allá de la gerencia, porque aunque la gerencia controla el personal, el departamento de recursos humanos, la gestión va a desarrollar o va a plasmar en un programa la trayectoria y el crecimiento y el desarrollo de esa gente que está controlada o administrada por recursos humanos, que está dividida en todas las áreas funcionales. ¿Qué son las bases de la gestión entonces? Pues, porque si la gestión acabamos de decir que va más allá de la gerencia y se refiere a la gestión de la gente, a la gestión del humano, entonces la gestión debe tener unas bases, ¿no? Y estas bases se fundamentan específicamente en la planificación estratégica. ¿Cuáles son estas bases? Sencillamente, la planificación estratégica va a tener como base lo siguiente: habilidades para poder desarrollar tareas y compromisos, talento para poder tener ingenio y capacidad de poder solucionar problemas y crear nuevas líneas de perspectivas de negocio, actitud del liderazgo. Fíjense ustedes que es tan importante, ¿no? La gente en las organizaciones debe formar líderes para que la gente tenga la conducción adecuada y minimizar los conflictos que normalmente suceden. Y todo esto es la gente. Entonces fíjense ustedes cómo podemos percibir lo que es la base de la gestión, que los sustenta la planificación estratégica, que está regida bajo 4 importantes pilares. Y aquí lo tenemos. La planificación estratégica se sustenta en 4 importantes pilares: habilidades, talento, liderazgo, gente.
forman la planificación estratégica. Y la planificación estratégica, ¿qué es en realidad? Es hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ver nuestra misión y nuestra visión, y eso es lo que realmente significa gestión. Entonces la gestión está interrelacionada bajo este esquema. La gestión tiene que ver con coordinación, con planificación, con organización, con dirección y control. La gestión incluye la gerencia y por ende el liderazgo, siendo este liderazgo un concepto mucho más amplio que la gerencia, porque gerenciar es controlar administrativamente. Liderar significa conducir grupos, conducir talento, conducir y distribuir funcionalidades dentro de una tarea o una obligación. Nace también un concepto que se llama gestión del desempeño, que en los últimos años se ha venido discutiendo con muchísima importancia sobre el manejo de las empresas. Ustedes van a tener acceso a una lectura que yo desarrollé, un escrito que yo desarrollé sobre la gestión del desempeño empresarial, para que tengan un enfoque más contundente, ¿no? más sólido, ¿no? Pero ¿qué es la gestión del desempeño? No solo compete a la evaluación del personal, que es lo que se veía hace muchos años cuando se hablaba del departamento de personal, sino que involucra una visión global a todas las acciones de la organización para alcanzar los logros esperados de la organización en cuanto a su meta fijada, pues. Entonces no va al control de la entrada y salida del personal, así te portas bien, te portas mal, trabajas más, trabajas menos, eres más eficiente, más eficaz, sino que va a involucrar la visión hacia dónde van las acciones de la gente hoy para alcanzar los logros los logros que se esperan. Entonces la gestión del desempeño abarca un conjunto de elementos que permiten valorar de manera precisa la contribución del personal y verificar su impacto en los resultados esperados. De qué manera podemos nosotros ir evaluando el desarrollo y el progreso de la gente dentro de la organización. Eso es parte de la gestión del desempeño. Por lo tanto, la gestión del desempeño es una herramienta que va a fortalecer la necesidad de conocer los elementos que favorecen o dificultan la tarea que involucra nuestro entorno. Más modernamente nace el concepto de lo que es gestión estratégica del desempeño. ¿Okay? SPM por sus siglas en inglés. La gestión estratégica del desempeño lo que va a hacer es establecer una conexión entre la estrategia y la cultura de la organización. ¿Qué tanto aprendizaje, experiencia tiene el know-how de la organización con relación o en función hacia dónde vamos, hacia dónde va dirigida la estrategia, ¿no? Y por supuesto, con la capacidad de gestionar el desempeño de los empleados, de manera de conseguir que sea el mejor resultado del negocio que se tiene que esperar a fin de cuentas. ¿Okay? El entorno del desempeño empresarial actualmente son las infraestructuras, la tecnología y los procesos, que prácticamente todo puede ser copiado por nuestros competidores, excepto el capital humano. Fíjense ustedes qué cosa, ¿no? Infraestructura, tecnología, proceso, todo, prácticamente todo lo que hacemos está a la vista de la competencia, está a la vista de todo el mundo. Todo eso puede ser copiado. Lo que no puede ser copiado es el talento humano, el talento que tiene la gente. Entonces hay que cuidar, hay que mantener bien estimulado, bien entusiasmados al personal, considerando su talento y la importancia que representa ese talento para la organización. Hoy en día la tecnología es el principal factor de diferenciación competitiva de las empresas, indudablemente, ¿no? Si una empresa A tiene mayor y más moderna tecnología que una empresa B, seguramente la tendencia es que va a ser más productiva por la rapidez, por la eficiencia y por los costos, seguramente, si tiene el control y el manejo adecuado de la tecnología. Pero el capital humano ya es otra cosa, ¿no?
La tecnología es desarrollada ¿por quién? Por el talento humano. Y por ende, el talento humano es el que ocupa el lugar más preponderado en lo que es el desempeño empresarial moderno, ¿no? Si no tenemos en cuenta lo importante que es el factor humano para el desarrollo de los logros de los objetivos de las organizaciones, sencillamente va a venir el robo de talento humano, que es lo que está pasando últimamente en todos los tipos de organizaciones del mundo. La diferencia de los profesionales con talento no está en la cantidad de conocimientos que posee, sino en la capacidad de aprender y de desaprender lo conocido. Fíjense ustedes lo que está pasando actualmente con lo del coronavirus a nivel mundial. Nos agarró movidos a todos, nos agarró desprevenidos, aunque la mayoría de las grandes organizaciones y proyectos importantes tenían y tienen en la mesa de trabajo una planificación estratégica que están actualizando constantemente. El coronavirus nos agarró y nos paralizó a todos. O sea, nadie se mueve. Aquí todos ahora hay que reinventarse, reorganizarse, y eso lo estamos viendo en las campañas publicitarias, en la internet, en todas las redes sociales, ¿no? Cómo la gente está reaccionando al mantente cerrado, mantente en tu casa, no salgas, no puedes trabajar por ahora, pero hay que hacer algo, hay que seguir desarrollando. Y entonces la gente está desaprendiendo lo que sabía para aprender cosas que no sabía para poder seguir adelante. Qué complejo es la cosa, ¿no? Y eso es lo que nos estamos afrontando. Eso es una gran experiencia que nos está dejando esta situación de la pandemia mundial. Un profesional con talento sencillamente es un profesional comprometido. El compromiso del profesional es en función de su ética profesional como tal y en función de su ética como factor importante, ejecutante de una organización, ¿no? Y lo que hace es poner en práctica sus capacidades técnicas profesionales para obtener cada vez mejores resultados en un entorno determinado, en una función determinada, en una misión determinada. Por supuesto, hay que entender por compromiso el grado de implicación que una persona puede poner en juego a favor de unos objetivos individuales, grupales u organizacionales. El grado de compromiso es la lealtad, la ética, el alinearse a las normas y procedimientos de la organización. Y todo eso debe conjugarse, tanto lo personal, lo profesional como lo organizacional, en jugar a ganar con los objetivos trazados, tanto personales como yo, ingeniero, del grupo de ingenieros al cual pertenezco, y el resultado del grupo de ingenieros que le va a dar a la organización por el desempeño de un trabajo en equipo eficiente y productivo. La evaluación del desempeño empresarial tiene algunas características muy importantes. Una de ellas es la escasez del tiempo. La escasez del tiempo es algo que no perdona. La inmediatez define el contexto actual. Todo el mundo quiere las cosas para allá. La tecnología ha contribuido a eso, incentiva a esa inmediatez y obliga a dar respuestas inmediatas, ya. O sea, no podemos estar guabineando con un cliente de manera de que sabemos que hay competencia que va a responder de manera inmediata. No, el presupuesto te lo hago para dentro de 3 días porque estoy ocupado. Resulta ser que hay empresas paralelas dentro de la propia industria a la cual pertenecemos que tienen la disposición de darte el presupuesto, pero en forma en línea, qué locura. Tú dices, bueno, y entonces yo tengo que llamar a 50 proveedores y este hombre en 5 minutos, en 3 minutos de consulta a través de una aplicación, ya tienes el presupuesto, y eso está sucediendo, y eso está reventando negocios que uno que antes no era normal.
Otra característica importante de la evaluación del desempeño empresarial es la escasez del dinero. El dinero, por supuesto, sigue siendo el recurso que se agota más rápido que todo, con mayor velocidad en cualquier empresa. Y por supuesto, la optimización de estos rendimientos y de costos es el centro de atención de las empresas. Por eso que hoy en día, no, de toda la vida, pero hoy en día más, ¿no? La función de la unidad de tesorería de un negocio, de una organización, vital. Tiene que saber cómo distribuir y cómo tener las fuentes y los orígenes, ¿no? Como los fuentes y los usos, de dónde van a originar los recursos para poder distribuirlos a todos los compromisos, que son compromisos variables y compromisos fijos, ¿no? Compromiso fijo, por ejemplo, la nómina. La nómina es un costo fijo, mayormente fijo, ¿no? Porque hay nóminas que tiene una variabilidad de ingreso. Pero los costos variables son dependiendo de los niveles de producción, dependiendo de los niveles de contingencia. Hay que imaginarse actualmente el problema que ha traído el coronavirus en función del manejo de la tesorería en todas las organizaciones, en todas las empresas, ¿no? Es complicado porque nos ha obligado a pagar una nómina que está improductiva, nos ha obligado a pagar unos costos de arrendamiento y de almacenaje que no están siendo movilizados. Entonces, ¿cómo hacemos para reponer esto? Ahí es donde viene la reinvención y el manejo apropiado y el uso adecuado, bien conducido a través del liderazgo y buenas ideas de la gente, del personal, del factor humano. Y otro recurso que es importante en la evaluación del desempeño empresarial es el aumento de la complejidad. Pasan demasiadas cosas y todas al mismo tiempo. Ahí está. Ejemplo clarito, y este ejemplo durará durante muchos años en adelante, que es la afectación que nos ha dado el coronavirus durísimo en todos los sectores de la vida humana. La complejidad. Todo pasa ahorita, todo está pasando ahorita. ¿De qué manera podemos atorear este tipo de complejidad, ¿no? Entonces, la gestión del talento humano se conjuga en las siguientes etapas: políticas, perfiles de cargo, selección, inducción, evaluación de competencia, crecimiento continuo y establecimiento de objetivos. Esta es la verdadera gestión del talento humano, que no le corresponde exclusivamente, como era antes, del Departamento de Recursos Humanos o del Departamento de Personal. Sencillamente es una conjugación hilvanada entre todos los factores que forman parte de la organización. Las políticas y los objetivos quizás son tratados a niveles corporativos, pero el seguimiento, el definir los perfiles de los cargos, la manera de seleccionarlo, cómo lo vamos a ver entrar y cuáles son las condiciones de inducción, las formas de evaluación de competencia, cómo lo vamos a hacer, directa, indirecta, 360 grados, y qué le vamos a dar de oportunidad de crecimiento dentro de la organización. Todos son factores importantísimos, ¿no?, en cuanto a la gestión del talento humano. Entonces, ¿cuáles son las claves del éxito de la gerencia estratégica de desempeño? Tendríamos, en primer lugar, entonces, la vinculación con la estrategia. Tenemos que estar vinculados con las estrategias trazadas en primera línea de la organización. Asimismo, conjugarlas con el sustento en la cultura organizativa, es decir, tener registrado, puesto en práctica y siempre dispuesto a modificar la cultura organizativa, que año tras año va alimentando la experiencia, va alimentando las actividades que de una u otra manera nos van a permitir actualizarnos en cuanto a las normas y procedimientos de la propia organización. Tener claro un modelo de desempeño coherente, algo que sea tangible, algo que sea tangencial, que sea realizable, que sea real.
Y por otro lado, el justo modelo de reconocimiento, donde incluyen, por supuesto, sueldos y salarios, incentivos, premios, bonos, y no solamente dinero, sino recreación, oportunidades, seguridad. Por ejemplo, hay organizaciones que tienen guarderías, tienen servicio odontológico, servicio legal, toda una serie de cosas que facilitan el desarrollo unipersonal de cada uno de los que componen la organización. Y todo esto va de la mano con el desarrollo del liderazgo. En cada una de las áreas debe haber un liderazgo creciente, confiable y efectivo, que haga que la organización no pierda tiempo en desparramiento de funciones y responsabilidades. Por otra parte, tenemos los que son los stakeholders o los interesados en los proyectos. Los stakeholders hoy en día forman parte importante del desarrollo del proyecto. De hecho, la sexta y actual bibliografía oficial de la oficina del PMI, perdón, se me está viendo la idea del Project Manager Institute, que es el ente que es el que rige o el que establece, no como normas, no son normas, son sencillamente las buenas recomendaciones a nivel mundial, de mayor aceptación a nivel mundial, es el Project Manager Institute, el cual es el editor y propietario del PMBOK, que es la bibliografía principal de consulta en este estudio de gerencia de proyectos. En la quinta edición pasada, que se cerró hasta el 2017, los stakeholders no formaban parte de las áreas de conocimiento. A partir de la edición de 2017, que es actualmente la sexta edición del PMI, los interesados forman parte de la 10ª área de conocimiento, y lo vamos a ver en su momento correspondiente. Pero, ¿qué son los stakeholders? Son todas aquellas personas u organizaciones cuyos intereses de alguna manera puedan ser afectados con el resultado de la ejecución o finalización de un proyecto. O sea, ¿quiénes son los que de una manera se favorecen o se perjudican con la ejecución de un proyecto? Esas dos corrientes, los que se favorecen y los que se perjudican, de alguna manera van a tener la intención o la necesidad de inmiscuirse con el desarrollo del proyecto. Y eso hay que manejarlo con mucha mano zurda, con gerencia. La mayoría de los proyectos suelen tener al menos los siguientes interesados. Y aquí tenemos el patrocinador, el cliente, el usuario, el director del proyecto. El patrocinador se refiere al que impulsa o se responsabiliza por la ejecución del proyecto. No hay que confundir este patrocinador como el patrocinador a nivel promocional publicitario, ¿no? Este patrocinador es el que se echa en el hombro, en el lomo, la ejecución del proyecto. El cliente, que es el que ordena y pide el proyecto. El usuario, que normalmente utiliza ese producto que va a salir de ese proyecto. Y el propio director del proyecto, pues, que es más interesado que él, que todo salga bien, ¿no? También tenemos los trabajadores que forman parte directamente del proyecto, trabajadores directos y trabajadores indirectos. El gobierno, que dependiendo de puede interceder o puede afectar positiva o negativamente, y por supuesto la propia comunidad. La comunidad juega un factor importantísimo en el desarrollo de proyectos de gran envergadura, porque a la comunidad puede parar un proyecto, la comunidad se puede parar en la carretera y prohibir que pasen los camiones, por ejemplo, ¿no? A veces por juegos políticos, a veces por juegos de intereses, pero la comunidad hay que incluirla como factor importante dentro de los desarrollos de proyectos. Por lo tanto, la satisfacción de los interesados debe gestionarse como uno de los objetivos clave del proyecto, y por eso es que ahora forma parte de lo que se considera como una unidad de conocimiento, una de las áreas de conocimiento del estudio de la gerencia de proyectos.
Vamos a identificar con un ejemplo sencillo el patrocinador y el cliente y el usuario bajo un esquema de un proyecto breve. Una editorial solicita a una empresa de informática que desarrolle un software para elaborar un libro electrónico. Este es el planteamiento del negocio. Una editorial va a una empresa de informática y, señores, yo necesito un software para desarrollar libros electrónicos. El presidente de la empresa de informática asigna entonces para esta petición a un director de proyecto que se haga cargo del desarrollo del proyecto de software. O sea, este director de proyecto va a manejar todo lo que se refiere a la iniciación, planificación, ejecución y entrega del producto a la editorial, que es un software para un libro electrónico. Entonces nos preguntamos, ¿quién es el patrocinador? Buena pregunta, ¿verdad? El patrocinador no es más que el presidente de la empresa informática. ¿Por qué? Porque es el que se va a responsabilizar con la ejecución de la creación del software para el libro electrónico. Por eso es que no hay que confundir este tipo de patrocinador en gerencia de proyecto con lo que se conoce en otro medio como patrocinio, que no es, que no es más que apoya algo, que apoya algo. Tenemos el cliente. ¿Quién es el cliente entonces? Si el patrocinador es el presidente de la empresa, por supuesto que el cliente va a ser la empresa editorial, que es el que pide, es el que va a dar las condiciones. Yo quiero un software que haga esto y esto y esto y esto con un libro electrónico. Y tenemos el usuario. ¿Qué va a ser el usuario de este proyecto? La persona que compra el libro. Si la persona que compra el libro se encuentra totalmente insatisfecha, el proyecto totalmente fue un fracaso. Aunque el cliente esté satisfecho por lo que haya hecho el patrocinador, pero como se haya hecho el desarrollo del producto o del software, si el usuario no está contento, el proyecto en sí va a fracasar, porque ahí se tranca el juego. Por eso es que cuando uno va a trabajar o va a participar en el diseño de un proyecto, yo creo que mentalmente tenemos que hacernos como especie de una parábola, ¿no? Desde el comienzo hasta el fin. Imagínenselo de esa manera, ¿no? Es más o menos como decir esto, ¿no? Es como decir, como manejar no me salió, pero bueno. Como manejar una parábola de punta a punta, ¿no? Disculpen el impasse aquí tecnológico, ¿no? Porque a pesar de que uno se puede imaginar una línea recta del desarrollo del proyecto, hay que pensar en la satisfacción del cliente. De una u otra manera hay que hacerlo. ¿Okay? Vamos a conocer lo que se llama conflictos entre patrocinador, cliente y usuario con otro ejemplo de proyecto. En un proyecto de desarrollo de una nueva tecnología de celulares, precisamente, ¿no? Fíjense ustedes que ya aquí la cosa es como más compleja. Tenemos un ingeniero, tenemos un gerente comercial, tenemos un gerente financiero y tenemos a los inversionistas. ¿Quiénes son este grupo de personas? El ingeniero, el gerente comercial, el gerente financiero y el inversionista. ¿Qué son? Sencillamente son los que vamos a considerar como los interesados o los stakeholders del proyecto. Todos tienen su propio interés. ¿Okay? Todos tienen su propio interés. ¿Cuáles son los intereses de cada uno de ellos? Bueno, el ingeniero dice que está interesado en alcanzar la máxima velocidad de conexión. Ese celular va a ser el super veloz de conexiones con la red. Y a lo mejor el ingeniero tiene la capacidad científica de desarrollar los componentes para que el celular tenga esa condición de alta velocidad. El gerente comercial. ¿Cuál es el interés del gerente comercial? El gerente comercial quiere terminar ese proyecto de nuevo celular, de nueva tecnología para celulares, antes de que aparezca la competencia.
Fíjense ustedes que ya el hombre lo que está pensando es, yo quiero vender más rápido y acabar con el mercado, porque si sale la otra gente, estamos prácticamente fritos. El interés del gerente financiero es, señores, yo lo que dispongo es invertir $100,000 para la investigación. No tengo más, no puedo más, no llegamos a más. ¿Y cuál es la posición de los inversionistas? Una rentabilidad del 40%. Entonces, fíjense ustedes qué tan particulares los intereses de cada uno de estos 4 stakeholders que forman parte del proyecto de desarrollo de una tecnología de celulares, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil o prácticamente imposible complacer todos los interesados en un mismo proyecto y a la vez, ¿no? Es un problema. Si hacemos un proyecto intermedio, dice, bueno, le vamos a dar un poquito de rentabilidad razonable a los inversionistas, vamos a hacer que la velocidad no ponga triste al ingeniero, el hombre de mercadeo salimos lo más rápido que pueda y le tomamos la plata a la gente de finanzas, seguramente con esa cuestión intermedia podemos terminar con lo que es un proyecto que no complació a ninguna de las partes. Y seguramente lo que va a terminar siendo un fracaso comercial absoluto. Entonces, por ende, vamos a fracasar todo en el proyecto. Pretender quedar bien con todos los interesados, es muy probablemente que estaremos firmando el acta de defunción del proyecto. Ojo, no solamente del proyecto, sino los responsables del manejo del proyecto. Y en este caso, el director del proyecto, ¿no? Que es la primera cabeza. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces para gestionar los stakeholders? Porque los stakeholders hay que gestionarlos, hay que conocerlos, hay que manejarlos, hay que controlarlos, hay que hacerlos partícipe de todos nuestros proyectos para que no nos entorpezca o nos haga que fracase el proyecto. Primero hay que identificarlo. Así como está el ingeniero, los inversionistas, está el usuario, está la competencia, está el gobierno. Fíjense lo que pasó con la gente de Huawei. Huawei puso en jaque a los Estados Unidos hace pocos meses en función de que ellos tenían el 5G y con el 5G ellos podían quizás intervenir lo que les diera la gana al servicio secreto de los Estados Unidos, ¿no? Y Huawei prácticamente fue vetado en los Estados Unidos, ¿no? Eso era un stakeholder para Huawei que debió considerar a tiempo antes de salir de una sola vez con la bandera de que somos los creadores y desarrolladores del 5G. De eso se trata la gestión de los stakeholders, ¿no? Fíjense, en esos niveles de empresa, en esos niveles de grandes corporaciones, como lo que es la Huawei, y ante un stakeholder que es el gobierno de los Estados Unidos. No, aquí no queremos nada con esto porque ustedes son espías. Creo que por ahí se estaba tejiendo las cosas, ¿no? Es un poco complicado. En segundo lugar, tenemos que determinar sus necesidades y expectativas y convertirlos, por supuesto, en requisitos del proyecto. Vamos a tener que negociar con ellos de alguna manera. Hay que comunicarse con ellos, mantenerlos en la línea de comunicación y, por otra parte, gestionar su influencia en relación con sus requisitos en la medida de lo posible para lograr un proyecto exitoso. Ustedes se imaginan el mercado que hubiese sido Estados Unidos para la gente de Huawei, que en Estados Unidos no hay manera de vender un Huawei porque no lo quieren, está prohibido entrar allá. Entonces, a lo mejor quizás vamos a suponer que fueron las fallas de poder gestionar adecuadamente ese importante y particular interesado del proyecto de Huawei, por ejemplo. Un director de proyecto deberá tomar decisiones que no complazcan a todos los interesados. Y si echamos la película para atrás un poquito, a lo mejor la gente de Huawei, tomando el mismo ejemplo de la telefonía, no tomó la decisión y no consideró a los Estados Unidos, y los Estados Unidos no se sintió satisfecho, complacido ni seguro, pues. Así de sencillo. Cuando ocurre este tipo de cosas, no hay que perder nunca de vista al cliente, ya que a él se le deberá complacer para alcanzar el proyecto exitoso.
No sabemos cómo son las reacciones de los clientes en los Estados Unidos o los potenciales clientes, pues, pero habrá gente seguramente que por razones nacionalistas dicen aquí yo no compro Huawei ni en Estados Unidos ni fuera de los Estados Unidos. Es el cliente que tienes que estar pendiente. La parábola que yo les hablé hace rato, ¿no? Los interesados, por supuesto, se identifican a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, pero tienen importancia capital al comienzo del proyecto. Cuando estamos iniciando el proyecto, cuando estamos comenzando el proceso de planificación, ya los stakeholders todos deben estar debidamente identificados y debidamente clasificados. Con esto terminamos entonces todo lo referente al tema 3, que trata sobre los factores ambientales de las organizaciones. Ya nos tocarán profundizar en otros temas más interesantes, más profundos, que les digo, todo es una cuestión que va hilvanada, ¿no? Todo va como un hilo conductor. Estamos desarrollando primero el marco general. Gracias.